Bueno, para todos los televidentes de NCDN, constituye para nosotros una magnífica oportunidad tener el privilegio de poder conversar con el expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien ha venido hasta Santiago de Cuba para asistir a las honras fúnebres a Fidel Castro. Buenas noches, le digo, aunque probablemente esta noticia la estemos difundiendo en cualquier momento del día. Bueno, muy buenas, Edith. Un placer poder compartir contigo aquí en Santiago de Cuba, donde hemos venido justamente a participar en estas honras fúnebres a una gran figura de la historia de América Latina y del mundo, que es Fidel Castro. He conversado con muchos cubanos y refieren el reinicio de las relaciones diplomáticas de República Dominicana, que fue bajo su gobierno y ellos lo recuerdan. Me gustaría un poco conocer las circunstancias en las que su gobierno decide reiniciar las relaciones diplomáticas con Cuba. Probablemente Dominicana nunca debió romperlas. Así es. Por supuesto, la ruptura de las relaciones diplomáticas se dieron bajo el régimen de Trujillo, porque obviamente Trujillo se vio amenazado por una revolución triunfante que derrocó a la dictadura de Batista, y Batista salió justamente de Cuba a República Dominicana al ser derrocado, y allí permaneció un tiempo y salió de República Dominicana hacia el exilio final. Entonces, bueno, Trujillo sentía la revolución cubana como amenaza y eso determinó la ruptura de esas relaciones diplomáticas. Pero los nexos entre Cuba y República Dominicana son nexos que vienen desde la época indígena, cuando Atuey no sale en una canoa y llega a las costas de Cuba. Y ya luego todo el apoyo que Cuba brindó a los exiliados dominicanos en la lucha contra Trujillo, incluso ya en el siglo XIX, algunos dominicanos, hasta el poeta Fabio Fiallo migró hacia acá, gente como el doctor Cotubanamá Enríquez, ¿no? Hermano de Pedro Enrique Ureña, todos migraron hacia Cuba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mucha gente también que estuvo viviendo aquí en Santiago de Cuba migró hacia la República Dominicana cuando empezó la llamada Guerra de los 10 años, de 1868 a 1878. En esos 10 años, cuando la primera guerra de independencia en Cuba se establecieron en Puerto Plata, esos ingenios azucareros en Puerto Plata fue con capital de cubanos que vivían en Santiago de Cuba. Entonces, bueno, es una larga historia y ya en la lucha contra Trujillo, los exiliados nuestros se albergaron aquí, o sea, vivieron en Cuba y recibieron el apoyo de intelectuales cubanos, artistas cubanos y del pueblo cubano en la lucha contra la dictadura. Juan Bosch, que vivió muchos años aquí en Cuba, incluso fue secretario particular del presidente Carlos Prioso Carrasco, que fue el último presidente electo democráticamente antes de que Batista diera el golpe de Estado y viniese la revolución. Tuve el honor del trayecto desde Santiago de Chile a Viña del Mar a hacerlo al lado de Fidel. Veníamos, era presidente, o sea, asistí como presidente a esa cumbre. Pero veníamos al lado, en el autobús, estábamos sentados uno al lado del otro y ese trayecto duró 3 horas. De manera que durante esas 3 horas hablamos mucho y yo pude descubrir la personalidad de Fidel. Un hombre con una curiosidad realmente insaciable, quería saberlo todo, indagaba todo, cuestionaba todo. Y me preguntó mucho sobre República Dominicana, pero preguntas, por ejemplo, como cuál es el volumen de producción de arroz anualmente y cuántas unidades de cerdo se producen en República Dominicana y cuántas unidades de pollos y de huevos. Presidente, mire, tengo que chequear las estadísticas, ¿verdad?, para poderle dar con precisión esto. O sea, era muy meticuloso. Si nos traían la comida, entonces él quería saber si esa carne era de un ganado que se producía en Chile y si en Chile, en qué lugar de Chile. Es decir, tenía esa mente, ¿no?, curiosa, como para querer saber exactamente cada cosa, el detalle de cada cosa. Entonces yo descubrí que él hablaba interrogando siempre. O sea que un método de él era ese método de cuestionar y de interrogar. Después escuché a algún cubano decir que era un método que Fidel tenía para medir el nivel intelectual de su interlocutor. Que a partir de ahí él sabía exactamente con quién estaba hablando, ¿verdad? Pero era un examen bastante riguroso, sin duda alguna. Era difícil pasar al examen. Usted siente como político, usted ha sido presidente y está en la actividad política, ¿siente que de algún modo la figura de Fidel Castro ha tenido incidencia en algo en usted y en qué sería? En toda mi generación y la generación que me antecede, la que empezó la política en los años 60. ¿Por qué? Porque históricamente a lo que se aspiró siempre fue a la democracia. Pero la democracia no era posible, era obstruida permanentemente. Juan Bosch llega
gana unas elecciones abrumadoramente, no lo dejan gobernar, a los 7 meses lo tumban mediante un golpe de Estado, se produce la insurrección de abril del 65, el propósito era simple y llanamente que Juan Bosch retornara al poder, había sido electo democráticamente, volver a la constitucionalidad del año 63, y sin embargo la respuesta a eso fue una intervención militar norteamericana. Entonces, uno pensaba, pero es como que no es posible la democracia, ¿verdad? Y entonces vienen 12 años difíciles para el país, 2 años de represión, lo que llamamos una contrarrevolución en el poder. Las elecciones resultaban fraudulentas, no había como condiciones para eso. Entonces, la lectura de Fidel, su famoso alegato de la historia me absolverá, yo que era estudiante de Derecho, para mí ver ese manifiesto, ¿no?, de la historia me absolverá, incluso como estudiante de Derecho, me daba herramientas analíticas, me daba una manera de entender el mundo, ¿verdad? Todavía Fidel en esa etapa democrático-liberal. Pero leerse la primera declaración de La Habana, la segunda declaración de La Habana, el encuentro de Fidel con los intelectuales, digamos, toda aquella literatura que te inspiraba, te nutría. Y lógico, lo que se quería era, bueno, si la democracia no es posible, entonces tiene que venir un movimiento de liberación nacional, hasta que la democracia fue posible. Entonces, a partir del año 78, cuando se da una transición de mando, del doctor Balaguer traspasa al PRD y llega Antonio Guzmán, yo creo que termina un capítulo en la historia de la República Dominicana. La idea de que es posible ganar unas elecciones y gobernar, y que no habrá golpe de Estado. Y yo creo que ese es el mérito de Antonio Guzmán. O sea, en la historia tendremos que reconocerle a don Antonio que inició una etapa de transición democrática, retorno de los exiliados, libertad para los presos políticos y pluralidad de las ideas. Ya el tema económico es otro tema, ¿verdad? Donde el PRD en la época no tuvo éxito, la economía no crecía, el desempleo se incrementó, no se supo gestionar bien y eso permitió el retorno de Balaguer al poder. Cuando llega el PLD yo creo que se completa la democracia, porque ya no solamente son 2 partidos, ha llegado un tercero por vía electoral democrática y ya con el PLD el país experimenta una gran transformación porque estamos hablando ya de 20 años y en esos 20 años el PLD ha gobernado 16 y cuando lleguemos al 2020 serían 24 años haber gobernado 20 años. Entonces, eso sin duda alguna ha generado que el PLD haya tenido una incidencia en la evolución contemporánea de la República Dominicana, sobre todo en su transformación económico-social y de infraestructuras. No quiero decir que la historia empezó con el PLD, lo que quiero decir es que se ha acelerado el proceso de transformación con el PLD. Antes que el PLD ha habido aportes importantes al desarrollo económico y social. Trujillo hizo grandes aportes, Balaguer hizo grandes aportes, pero la diferencia está en que con el PLD es cuando por vez primera se combina la ecuación de democracia y desarrollo. Pudo haber habido desarrollo, Trujillo generó desarrollo, pero no fue en democracia. Balaguer generó desarrollo, pero no fue enteramente en democracia. El PRD fue democrático, pero entonces no hubo desarrollo. Luego la ecuación democracia y desarrollo, cuando se empieza a dar, es cuando el PLD llega al poder del 96 a la época actual. Entonces, Fidel se nos queda como un referente. Fidel es una fuente de inspiración. Fidel marcó una época, o sea, trascendió hacia la universalidad y eso genera un orgullo como latinoamericano, no cabe dudas. Pero hoy día el proyecto político de República Dominicana es cómo seguir profundizando la democracia, cómo tener un Estado democrático y social de derecho, ¿verdad? Cómo nosotros seguimos avanzando en términos económicos y sociales, cómo reducimos pobreza, cómo ampliamos clase media, cómo creamos mayor transparencia en el ejercicio de la actividad pública. Esos son los retos que tenemos por delante y yo creo que de alguna forma avanzamos en esa dirección. Bueno, ya finalmente usted ha estado en el acto de Santiago, aquí en Santiago de Cuba. ¿Qué tal el acto, la jornada? ¿Qué le pareció y qué le ha parecido todo lo que ha ocurrido en Cuba por esos días? Incluido, por supuesto, si la tiene una opinión sobre el futuro en esta isla. Mire, fue un acto solemne, muy sobrio, con una inmensa multitud aquí en la Plaza de la Revolución en Santiago de Cuba. Todo muy bien coordinado, muy bien cronometrado, discursos breves, pero cada quien en su ámbito, el dirigente de la clase obrera, el dirigente estudiantil, el general del ejército, cada quien, el presidente de la Asociación de Escritores, todos muy agudos, todos muy centrados, muy enfocados en el tema y por supuesto todos reconociendo el gran aporte que Fidel ha hecho a la revolución en Cuba, ¿no? Reconociendo su cualidad de liderazgo, pero todos haciéndolo con humildad,
haciéndolo con gran respeto a su memoria. De manera que fue muy impresionante. En cuanto al futuro de Cuba, lo expresó el pueblo que estaba ahí. O sea, antes, ahora y después, Cuba siempre podrá salir hacia adelante conforme a su criterio de cómo debe desenvolverse esta sociedad. Yo estaba sentado al lado de una señora que me di cuenta que era de origen muy humilde, pero cuando le pregunté que a qué se dedicaba, me dijo, yo soy rectora de una universidad. Digo, sí, ¿y de qué universidad? Dice, de la Universidad Técnica de La Habana. ¿Usted ha estado ahí? Me dijo, sí, yo recuerdo que estuve visitándole en alguna ocasión. Digo, ¿y usted profesionalmente qué es? Dice, yo soy doctora en matemáticas graduada en Moscú. Y digo, bueno, hay que quitarse el sombrero, porque ya hablar de matemáticas y un doctorado en matemáticas es cosa muy compleja, y que lo haya hecho en ruso mucho más. Entonces, pero eso es Cuba, brindó esas oportunidades a sus jóvenes de formarse en distintas partes del mundo, y esos jóvenes son hoy los que dirigen la sociedad cubana en sus diferentes instituciones. De manera que hay gente preparada, gente con formación, que está en capacidad para dirigir el destino de Cuba. Dicen que lo mejor que deje su capital humano. Es su capital humano, sin duda alguna. Y fíjese, yo hablo con esa señora y de repente es una doctora en matemáticas de la Universidad de Moscú. Pero así usted habla con cualquiera y tienen formación realmente, de manera que están preparados intelectualmente para poder dirigir el destino de este país. Bueno, muchísimas gracias por aceptar conversar con NSDN. Bueno, gracias a ti, Edith, y te deseo muchos éxitos en tu trabajo profesional. Muchísimas gracias. Señores, gracias. Seguimos en esta programación.